meses y el objetivo de esta serie que habla de los atributos de Dios es que nosotros, como decía Pablo, podamos conocer a Dios, podamos conocer a Jesucristo. Y conociendo a Dios nos enamoremos más de Él. Mira, si a ti te cuesta alabar a Dios, tú tienes que conocer más a Dios, porque cuando tú conoces a Dios, la respuesta automática es que tú le alabas. Tú dices, wow, este Dios es impresionante, este Dios es tan grande, tan maravilloso, y puedes poner allí todos los atributos que estamos estudiando. Hoy vamos a estudiar un atributo que no está especificado como tal en la palabra de Dios, pero que lo vas a entender muy bien. Y es, Dios es impermeable, impermeable. Ahora en estos días de lluvia, qué bueno es cuando salimos a la calle y salimos preparados por si llueve, con nuestro paraguas impermeable o con nuestro chubasquero, nuestro abrigo, etc., o nuestra bolsa de basura así de emergencia, y es impermeable también. Bueno, Dios es impermeable. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiere decir que Dios es impermeable al pecado. El pecado pasa por al lado de Dios y Dios ni se inmuta. Dios puede estar en un ambiente de pecado y no se ve afectado. Él no va a transformar su naturaleza por estar en medio de un ambiente malo, de un ambiente de oscuridad. Es más, donde está Dios es imposible que haya oscuridad, porque la oscuridad es la ausencia de Dios, es la ausencia de luz. Y la Biblia dice que Él es la luz inmarcesible, la luz que no se puede desmaterializar, la luz que no se puede esconder. Se nos dice así a los cristianos que tú eres la luz del mundo, y la luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone arriba, encima, para que alumbre y para que otros puedan tener conocimiento de Dios. Vamos a Levítico capítulo 11, versículo 45. Y vamos a profundizar un poquito más acerca de esta relación, o más bien ausencia de relación entre Dios y el pecado. Dice, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Mira qué interesante. Yo te lo he venido diciendo todas las semanas que hablamos de los atributos de Dios, desde hace más de 2 meses. En la medida en que tú caminas con Dios, adoras a Dios, tú te vuelves más como Dios es. De manera que si Dios es santo, tú te vas a volver más santo. Y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Si tú habitas donde Dios habita, tú necesariamente vas a reflejar esa santidad y cualquiera de los otros atributos de Dios. Y Dios le estaba diciendo a Israel, básicamente, cuando les saca de Egipto, Egipto representa la cultura del pecado. Egipto representa lo inmundo, lo corrompido, lo que está sucio, lo que está contaminado, lo que tiene relación con el pecado. Y Dios le está diciendo a Israel, yo os saqué de la tierra de Egipto, de ese ambiente, y os pongo en otro ambiente. Es un ambiente de santidad. Y Dios les dice, sed santos porque yo soy santo. Básicamente Dios les está diciendo, sois un pueblo diferente. Estáis llamados a ser un pueblo distinto. Y qué bueno ese pensamiento, porque hasta el día de hoy es algo que nos tiene que marcar también a nosotros los cristianos, que hemos sido injertados allí en Israel, en el verdadero Israel, como dice el Nuevo Testamento. De manera que tú y yo tenemos que ser muy conscientes que vivimos en Barcelona, siglo XXI, año 2023, pero Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente, a ser un pueblo santo. Pero es que en Barcelona hay una cultura de pecado y de tantas cosas. Sí, todo eso es verdad. Pero Dios dice, y si Dios lo dice, se puede hacer, sed santos porque yo soy santo. Es decir, nosotros vamos a necesitar esa característica de Dios de ser impermeables a todo lo que nos rodea. Dice 1 de Pedro 1:16, porque escrito está en el Nuevo Testamento, sed santos porque yo soy santo. El mismo mandamiento que Dios le dio a Israel, ahora lo encontramos en el Nuevo Testamento para los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y aquí encontramos algo interesante. Jesús vino la primera vez, Dios hecho hombre, Dios encarnándose. La Biblia dice que si alguno no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es del anticristo. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que confesar y creer en nuestro corazón que Cristo es Dios que se hizo hombre, se transformó en ser humano. No es Dios en la tierra, no, es Dios que se hizo hombre y vivió durante 33 años en la tierra. Eso ocurrió hace 2000 años, como todos sabemos, y esa fue su primera aparición, su primera venida a la tierra. Allí Él murió como cordero. Allí Él murió como el sacrificio que tenía que pagar o llevar las culpas del pecado de cada ser humano. Pero dice que aparecerá una segunda vez. Esa es la que estamos esperando todos. Curiosamente, los judíos hoy en día también están esperando al Mesías. No le llaman Jesús ni Jesucristo. Por cierto, Cristo significa Mesías. Están esperando a su Mesías y lo que no se han dado cuenta es que ya vino la primera vez. Claro, como ellos esperaban un rey y lo que vieron fue un cordero, un servidor de todos, entonces dijeron, este no puede ser. Nosotros esperamos un rey como el rey David, como el rey Salomón, alguien que ponga orden en Israel, alguien que haga prevalecer a Israel como una nación fuerte delante de todas. Y vieron un hombre humilde, un hombre que servía a todos y que finalmente murió como un malhechor. Entonces, para esos judíos, para la gran mayoría, fue imposible reconocer que aquel que moría en la cruz era lo que decía el cartel que ponía encima de la cruz, el rey de los judíos. En 3 idiomas se puso. Nos dice la palabra de Dios que vamos a esperar y tenemos que esperar esa segunda aparición de Jesucristo, lo que llamamos la segunda venida, ¿sí?, de Cristo. Esa vez será sin relación con el pecado. Pero entonces esto nos enseña que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios no se mezcla con el pecado. Dios no se deja afectar por el pecado. Dios es impermeable a lo pecaminoso, a lo inmundo. Es más, ni siquiera Dios puede ser tentado. Y alguno dirá, pero Jesús fue tentado en el desierto. Jesús era hombre. Dios, pero hecho hombre. Mientras Jesús estuvo esos 33 años en la tierra, Él no tenía facultades divinas. Él era hombre, como tú y como yo. Tenía frío, se podía indigestar en el estómago, tenía sueño, sudaba cuando caminaba. Él era hombre. Ese hombre fue tentado, pero por cierto, nunca pecó en nada. Dios ni siquiera puede ser tentado. Dios puede habitar en medio de la maldad y no verse afectado en nada y no contagiarse. Dios no puede sentir envidia, Dios no puede sentir codicia, Dios no puede sentir maldad dentro de Él, Dios no puede sentir lujuria, Dios no puede mirar a nadie y despreciarlo, Dios no puede tener resentimiento, Dios no puede albergar amargura, Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios puede estar en una reunión de demonios. Dios puede estar delante de Satanás y no verse afectado en ninguna manera. No verse intimidado, no verse presionado, no verse asustado. En ninguna manera, de ninguna forma puede pasarle eso a Dios porque Él es impermeable. Dios no puede desear el mal. Dios es santo todo el tiempo y nunca dejará de serlo. Ese es nuestro Dios. Ahora hemos visto que Jesús sí que fue tentado, pero Jesús no tuvo relación con el pecado. El único momento en toda su vida que Él tuvo una carga de pecado fue el instante en que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Dice Hebreos
4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando estés en medio de una tentación, cuando el diablo venga a tentarte, porque dentro de ti hay una inclinación al pecado y Satanás prueba a ver si consigue zancadillearte y hacerte la trabanqueta, cuando tú notes que estás en una tentación, recuerda que Jesús pasó por esa tentación y él tuvo victoria, no pecó. Y tuvo victoria para que tú sepas que hoy tú puedes tener victoria. Y tuvo victoria para que sepas algo más todavía, que en su gracia, si tú llegas a pecar, Él ya solucionó esa caída. Lo cual nos debe animar a no pecar, no a pecar ligeramente, no a tener libertinaje, sino a ser libres del pecado. Esa clase de intermediario que nosotros tenemos delante del Padre, ese sumo sacerdote que es Jesucristo, entró a la presencia, al trono de Dios en el cielo y no ofreció la sangre de unos corderitos o de unos machos cabríos, no, ofreció su propia sangre para el perdón de tu pecado y del mío. En el momento en que Jesús estaba muriendo en la cruz, le fueron imputados, traspasados todos nuestros pecados. Y eso fue algo terrible y dramático que él tuvo que experimentar. Recuerda que él pasó 33 años de su vida sin pecar en nada, limpio absolutamente. ¿Cuál es tu récord de días sin pecar? No me lo digas. Tu récord, uno, medio día, 4 horas, una semana, 15 días, un mes. El Señor estuvo 33 años sin pecar. Nunca pecó. Y dice la Biblia que fue tentado en todo. Él fue tentado en la sexualidad, él fue tentado a deprimirse, él fue tentado a robar, él fue tentado a mirar a una mujer y codiciarla con los ojos, él fue tentado a mentir, a hacer cualquier cosa de las que tú y yo hemos podido hacer, pero nunca pecó, 33 años sin pecar. Y sin embargo, cuando está muriendo en la cruz, en ese mismo momento, él se le cargan todos nuestros pecados. Mira, los fariseos le tentaban, el diablo le tentaba, pero nunca pecó en nada. Jesús fue tentado a enorgullecerse porque la gente lo alababa y querían dar a conocer las sanidades que había hecho en ellos, y Jesús les decía, no, todavía no es el momento. Como que yo no he venido para que me coronen como rey ni como Mesías, yo he venido a morir. Ni siquiera los discípulos lo entendían. Algunos discípulos intentaron disuadirle de ir a la cruz. Y Jesús rápidamente detectó que era Satanás hablando a través de Pedro. Satanás hablando a través de Pedro, imagínate. Nunca pecó, fue tentado con el poder del dinero, fue tentado a complacerse a sí mismo en lugar de complacer a Dios. Pero nunca pecó, quiero que lo entiendas, nunca pecó. Y solo un instante, él tuvo pecado en su vida. Fue en el momento de morir en la cruz. El Señor Jesús pasó aproximadamente 6 horas en la cruz del Calvario, desde que fue crucificado hasta que murió. Fue agonizando, fue muriendo lentamente. Y en el momento de la muerte, 2 Corintios 5, 21 nos habla algo terrible, algo dramático, algo que tú y yo nunca deberíamos olvidar, porque no estamos aquí por ser buena gente, no estamos aquí por ser buena gente. Esta mañana viendo el Facebook, una persona que ya no está en la iglesia, entiendo que ha fallecido su familiar, y ponía una foto de ese familiar y decía, si hay un cielo para los buenos, tú te lo mereces.
una persona que estuvo en los caminos de Dios, que se congregaba con nosotros hace muchos años. Y evidentemente pues veo que no entendió nada, porque nadie puede ir al cielo por ser bueno. ¿Por qué? Porque no hay ninguno bueno. Dile al que tienes al lado, lo siento, pero no eres bueno. Para Dios es lo mismo. Para Dios es lo... Bueno, no, tampoco lo critiques tanto, déjalo tranquilo ahí. Ahí, tranquilo, déjalo vivir, que hay buenas noticias. Esa es la mala noticia. Luego hay buenas noticias, lo vamos a leer ahora en Corintios. Pero quiero que sepas que para Dios es igual de malo aquel que miente que aquel que viola a un niño. Y tú dirás, no puede ser, es que es muy diferente, hombre. Uno por mentir no va a la cárcel, pero uno por violar lo llevan 30 años a la cárcel. Es verdad, esas son las leyes humanas. Pero Dios no te juzga conforme a la Constitución española, ni conforme a la Constitución de la Unión Europea, ni de tu país, ni de ninguna parte. Dios tiene sus propias leyes. Y Dios ha dicho, el que miente tiene que ir al infierno, tiene que morir y sufrir eternamente. Y el que viola a un niño, igual. Oiga, pero si yo solo dije una mentira una vez, no pasa nada. Dios así lo estableció. Esas son las leyes de Dios, son exigentes. ¿Sabes por qué? Porque Dios es recto y Dios es justo. Ahora, la buena noticia está en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces ahora dile al que tienes al lado, en Cristo Jesús eres justo. Sigue siendo malo, pero eres justo. Ahora, quiero que pienses eso. Jesús está muriendo en la cruz hace 2000 años. Su cuerpo está destrozado, su cuerpo está sangrando por muchos sitios, clavado en los pies, en las manos, en su costado izquierdo le han clavado una lanza, tiene una corona de espinas, le han dado puñetazos, le han arrancado la barba, se le ven hasta los huesos, dice el Salmo 62, que hasta los huesos se podían contar de él, de cómo se había descarnado su cuerpo con la tortura de los latigazos. O sea, él está allí sufriendo el castigo que tú y yo deberíamos de sufrir por nuestro pecado. Espero que no haya ningún violador de niños aquí, pero mentiroso seguro, ¿verdad? Alguna mentira hemos dicho alguna vez. Y el que diga que no, ya mintió. Entonces, Jesús está muriendo allí. Quiero que pienses esto, por favor, porque literalmente cada pecado mío, literalmente, le fue traspasado a él. Es como si él hubiera pecado. El Padre en el cielo dijo, bueno, los pecados de Carlos Villanueva. Esa lista tan grande de pecados que hizo antes y después de recibir a Cristo en su corazón. Esos pecados es como si los hubiera cometido Jesús. Y tú, Carlos Villanueva, quedas libre de esos pecados. Eres declarado justo. Ese fue el sufrimiento que experimentó Jesús. Literalmente cada pecado tuyo y mío fue traspasado a él. Está en su cuaderno, en su historial. Él tenía que pagar la culpa, simplemente porque la ley de Dios así lo exige. Donde hay pecado, alguien tiene que morir. Sin derramamiento de sangre no se puede remitir el pecado. Alguien tenía que derramar su sangre y Dios puso a su Hijo para que tú y yo no tuviéramos que derramar nuestra sangre y no tuviéramos que morir irremediablemente. Vamos a morir, claro que sí, porque el pecado está injertado ya en el genoma humano. Hay una naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva, pero esa muerte no será para siempre. Tenemos esperanza de que vamos a resucitar. El sufrimiento fue real, fue una verdadera tortura. Y dice Mateo 27, 45 y 46. Fíjate qué momento tan dramático vivió Jesús. Ese hombre como tú y como yo. Él no estaba en la cruz sin dolor.
Algunos piensan, no, como él era Dios no le dolía. Como él era Dios, esos latigazos, él no los sentía. No, ¿de dónde te sacas eso? Él era hombre, él era humano, 100% humano. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Dije antes 6 horas, no, estuvo 3 horas. Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, llamando al Padre, lama sabactani. Esto es, en castellano, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acuérdate que Dios no puede tener relación con el pecado. No puede. Por eso nadie puede conocer a Dios hasta que no ha nacido de nuevo. Y todos sus pecados se le imputan a Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios con pecado. Por eso cuando alguien quiere acercarse a Dios, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Por eso cuando nosotros evangelizamos a alguien, le podemos hablar de los vacíos que tiene su vida, le podemos hablar de la enfermedad que tiene, que Dios la puede sanar, le podemos hablar de su crisis matrimonial, que Dios lo puede restaurar todo, podemos hablar de muchas cosas, pero si no nace de nuevo, esa persona no puede conocer a Dios. Dios no tiene, ni se mezcla, ni tiene relación con el pecado. Es imposible, porque Él es santo, santo, absolutamente santo. Por eso, ¿por qué me has desamparado? Era una pregunta de Jesús, pero él sabía la respuesta. Lo que pasa es que en ese mismo momento, esa llenura del Espíritu Santo que él tenía, desde que fue bautizado en el Jordán por su primo Juan el Bautista, se tuvo que ir de él. El Espíritu Santo lo tuvo que dejar. La presencia del Padre ya no estaba con él. Eso fue lo que a él le hizo tener un impacto tan fuerte en ese momento. ¿Por qué me has desamparado, Padre? Desamparado en el original significa dejar atrás, significa abandonar. El Padre tuvo que retirarse porque Jesús en ese momento estaba cargando con tu pecado, estaba lleno de pecado. No el suyo, sino el tuyo, el mío. Ese era el pecado que él tenía. Ahora, eso me habla de que realmente Jesús fue alguien impermeable al pecado. Solo en el momento que tenía que cumplirse lo que estaba en la ley, a él se le imputó el pecado. Pero él vivió 33 años sin pecado. Yo quiero tener esa característica. Yo quiero parecerme a ese Jesús, impermeable al pecado, que no se dejaba afectar por el entorno. Y creo que es fácil de entender que tú y yo necesitamos esa característica de Dios, ¿verdad? Porque no creo que ninguno de nosotros vivamos en un ambiente perfecto, ni en el hogar, ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en el instituto, ni en ningún sitio que visitamos. Ni siquiera la iglesia es un sitio perfecto. Ojalá fuera un sitio perfecto la iglesia. Algunos vienen con la expectativa de encontrar en la iglesia gente perfecta, gente que nunca le va a mirar mal, gente que nunca va a tener una mala palabra. Y cuando vienen con esa expectativa, tristemente se decepcionan y dicen, no, pero es que en la iglesia no hay amor, es que en la iglesia no me entienden, es que en la iglesia X cosas. ¿Y qué hacen? Se van a otra iglesia en busca de la iglesia perfecta. Parecen Indiana Jones. Hay muchos Indiana Jones. Tú sabes que los estadísticos de la vida cristiana han establecido datos de una bolsa de cristianos que están en búsqueda de la iglesia perfecta. Y pues hombre, tratamos de no cometer errores, pero lamento decirte que los pastores somos exactamente igual que tú. No sé si lo sabías. Yo no entro en mi casa flotando por el aire. No entro por el balcón así como las brujas. Yo tengo que caminar. A veces me salen callos en los pies. Si como algo en mal estado me da una indigestión que me tumba en la cama. Yo soy exactamente igual que tú. Pero vamos, o peor. Quiero que lo sepas. Yo lo sé
por eso me aferro a Cristo con todas mis fuerzas. Porque yo sé que fuera de Dios no hay bien para mi vida. Porque sé, como dijo el Señor Jesucristo, que separado de Él yo nada puedo hacer. Porque sé que todo lo que tengo es gracias a Él. Y sin Él nada podría tener. Espero que tú lo sepas también acerca de ti mismo y cuando tú lo sepas acerca de ti mismo, entonces no vas a criticar a los demás. Porque aquel que critica a los demás es porque ni siquiera sabe lo que Dios le ha dado a él. Porque si lo supiera, si supiera que todo lo que tiene es por gracia, ese matrimonio, ese trabajo, esa salud, esa paz que tiene en su corazón, si supiera que todo lo que tiene es por gracia y que Dios pasa por alto todos sus pecados, entonces no se le ocurriría señalar a nadie. Porque cuando alguien señala a alguien, yo con este señalo al prójimo, pero con este me estoy señalando a mí mismo y este es más gordo. Esta es la viga que no veo a veces en mi ojo y quiero ver la pajita en el prójimo. Necesitamos ser impermeables. En la Biblia yo encuentro varios hombres que a mí me encanta el testimonio de ellos. Unos son Daniel el profeta con sus 3 amigos. ¿Quién sabe cómo se llamaban sus 3 amigos? En hebreo, Ananías, Misael y Azarías. En el idioma babilónico eran Sadrach, Mesac y Abednego, porque a Daniel también le cambiaron el nombre, si no me acuerdo era Belsasar o cómo era, algo así, ¿no? Bueno, ahí encontramos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 3 hombres relativamente jóvenes, sabios y que están viviendo cautivos, exiliados de verdad, no como Puigdemont, de verdad. O sea, esos los cogieron a la fuerza y los llevaron a Babilonia y allí estaban. No podían ir a su templo en Jerusalén, no podían expresar libremente su fe en Dios, tenían que estar siempre ahí como con mucho cuidado. Y por supuesto, alrededor de ellos había todo un sistema social, cultural, legal, que les pretendía obligar a que adoraran otros dioses, a que se alimentaran de determinada carne o comida que para ellos era inmunda porque así estaba establecido en la ley de Dios. Y bueno, en un momento dado, el rey Nabucodonosor dice, yo quiero rodearme de gente sabia. Y el tipo no era tonto, porque Nabucodonosor, aún de los pueblos que conquistaba, buscaba quiénes eran los sabios. Y en este caso buscaron y vieron que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran tipos que destacaban de alguna manera. Y dijeron, bueno, vamos a hacerles un entrenamiento de 3 años. 3 años. 3 años de entrenamiento para servir al rey. Como una corte de sabios para aconsejar al rey. Y en esos 3 años ellos iban a aprender toda la cultura de Babilonia, iban a comer la comida del rey, o sea, platos selectos, pero claro, ahí había cerdo, ahí había marisco, ahí había conejo, había alimentos prohibidos en la ley para los judíos. Dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por tanto, el jefe de los eunucos dijo al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Claro, el jefe de los eunucos le importaba más lo que decía el rey que lo que decía Daniel. Dijo, oye, si yo no te alimento con la comida del rey, tú vas a empezar a adelgazar, el rey va a decir, ¿qué le pasa a estos que están escuchimizados? Estos no me sirven de ayudantes, yo quiero que estén lustrosos. Y Daniel dijo, no, vamos a hacer una cosa, prueba 10 días a darme solamente legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, nada de carne, nada de vino. Yo voy a comer eso y después de 10 días tú me comparas con el resto que está comiendo la comida del rey, a ver si estamos igual de guapos. Y estaban igual o mejor, más, dice la Biblia, más lustrosos estaban ellos. Y en el versículo 20 encontramos que dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que tenía Nabucodonosor en su reino. Dios respaldó
la fe de Daniel. Pero ¿por qué Daniel no quería comer la carne del rey? Seguramente porque había alimentos prohibidos en la ley de Moisés, pero seguramente también porque era carne sacrificada a ídolos, otro pecado añadido. Él no quería contaminarse con eso. Él le creyó a Dios. Y algunos de nosotros decimos que creemos a Dios, pero a la hora de la verdad viene la presión y cedemos rápidamente. Y Daniel es que se propuso en el corazón no contaminarse. Mira, proponerse en el corazón es un compromiso. Nadie estaba allí para decirle, oye, Dios te está viendo, o mira que van a venir los sacerdotes, o no. Él propuso, él hizo un compromiso con Dios. Ese compromiso le sirvió a él como un chubasquero frente a la lluvia de proposiciones culturales, religiosas y sociales de su época. Ese compromiso en el corazón le hizo impermeable a todas las presiones que tenía alrededor de él. Y ese tipo de compromiso es el que tú y yo tenemos que hacer. Mira, él no hizo un compromiso con nadie, sino consigo mismo y con Dios. Señor, mi compromiso es este: yo no voy a comer la comida del rey. No me voy a contaminar. Y no se dejó presionar. Es más, cuando vino la presión, la soportó con éxito. ¿Por qué? Porque había un compromiso en su corazón. Y yo veo que a veces los hijos de Dios tenemos compromisos muy endebles. Muy endebles. Nuestros compromisos son totalmente condicionales. Si me va bien, si se ajustan mis horarios, si no me toca demasiado esfuerzo. Yo oigo de gente, me dicen los responsables de los ministerios, no, es que fulanito ha dicho que no quiere servir en esto porque es que es muy cansado. Entonces que lo pongan a servir matando moscas. Y yo digo, bueno, ese no es el compromiso que nosotros adquirimos cuando entramos a servir en la iglesia. Y es un simple ejemplo, ¿verdad? Porque tú vas al trabajo y a veces el jefe te cambia las condiciones. ¿A quién le ha pasado eso? Te dice, mira, vas a trabajar de 9 a 5 y sales a las 7 todos los días. ¿Sí o no? ¿No pasa eso? Ah, pero ahí sí nos callamos, ¿no? ¿Por qué es? ¿Porque hay dinero de por medio? ¿Porque me quedo sin trabajo? Quiero que analices bien cómo es tu compromiso. Claro, el contrato que firmaste con ese tipo, o quizá no lo firmaste, fue algo verbal, pero es un contrato al fin y al cabo, eso es un compromiso. Él no lo está cumpliendo. Y cuando ha venido el momento de la presión, tú has cedido. Y sin embargo, a veces en los asuntos de Dios no nos gusta experimentar nada de aprieto, nada de presión. Enseguida cedemos, enseguida nos relajamos y no, pues si me invitan a comer un domingo, pues ya no voy a la iglesia porque entonces no me da tiempo a venir aquí y luego ir allá. Estoy poniendo ejemplos cotidianos, ejemplos sencillos, que en algún momento todos vamos a necesitar proponernos en nuestro corazón algo con Dios, algo serio con Dios. Porque eso es lo único que nos va a ayudar a ser impermeables. El profeta Jeremías es otro ejemplo bien fuerte de alguien que nunca se dejó contaminar de su entorno. Mira, en el tiempo de Jeremías había muchos falsos profetas. Y los falsos profetas, ¿sabes qué hacían? Los falsos profetas habían visto el truquito para mantenerse siempre cerca de los reyes. Y era decirles a los reyes lo que querían oír, ¿no? Entonces llegaban los reyes y decían, oye, que tenemos la amenaza, que vienen los filisteos por allí, consulta a Dios a ver qué va a pasar. Y los profetas le decían, pues mira, ha dicho Dios que tú vas a ganar la batalla, que tú eres un rey espléndido. Ay, el rey quedaba contento. El rey decía, qué bonito soy, que tengo la gracia de Dios conmigo. Y luego venían los filisteos, ¡cras!, y le crujían. Y el rey, en lugar de matar a ese profeta, por mentiroso, por adulador, por falso profeta, no, pues ahí lo dejaba para la siguiente ocasión. Porque en el fondo a todos nos gusta mucho oír lo que queremos oír. A veces no nos gusta
cuando nuestro pastor o nuestra pastora o nuestro líder en la célula o el profesor allí en el curso nos dice algo y a lo mejor es un regaño o exhortación o a lo mejor es simplemente un consejo, pero tú no lo recibes bien porque no es lo que tú quieres oír. No es lo que a ti te conviene, porque a lo mejor si oyes ese consejo o esa exhortación, resulta que tienes que hacer cambios en tu vida. Y no, yo ahora no estoy para cambios. Mi vida es, pues yo vengo a la iglesia y luego me voy y ya vendré el domingo que viene, si me va bien, si no llueve, si no hay huelga de autobuses, si no me mandan a trabajar, si el vecino no me invita a la barbacoa, y si el niño no tiene partido de fútbol, si mi abuela no tiene que apagar la velita. Entonces, Jeremías no fue así. Jeremías, cada palabra, a Jeremías le llaman el profeta del desastre. ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo la palabra que Dios le daba era para darle collejas a los reyes. Porque eran idólatras, porque no quitaban los lugares altos donde se ofrecían sacrificios a falsos dioses. Los reyes de Israel haciendo eso. Y Jeremías venía y decía, Dios ha dicho que va a pasar esto, Dios ha dicho que va a pasar esto. ¿Qué hacían los reyes? Meter a Jeremías en la cárcel. Meterlo ahí, tirarlo al pozo y que se muera ahí, porque es que no hace más que anunciar desastres. Pero es que lo que él decía se cumplía. Él le profetizó a Israel que iban a ir 70 años cautivos en el tiempo del rey Sedequías. Y así pasó. Pero el rey Sedequías oía a Jeremías y decía, no, este es muy pesimista, este profeta. Este profeta no hay que hacerle tanto caso. Pero mira todo lo que decía Jeremías. A él no le importaba si el rey lo sentaba a comer a su mesa, las cosas más deliciosas y exquisitas. No le importaba si el rey le daba un sueldo. No le importaba estar congraciado con el rey. Él quería estar congraciado con Dios. Los demás profetas, o un buen número de profetas de aquel tiempo, estaban vendidos literalmente. Pero Jeremías fue impermeable. Él sufrió castigos, prisión y muchas cosas más por no dejarse contaminar. Otro personaje es Mardoqueo. Vaya narices tenía Mardoqueo. Vaya, un tipo igualmente viviendo en un territorio que no es el suyo y no se dejó avasallar, no se dejó imponer cosas que eran contrarias a la ley de Dios. Ojo a esto porque esto es algo fundamental. Lo que no puede entrar a tu vida es lo que vaya en contra de la ley de Dios. Y dice en Esther 3, 1 y 2, dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, de repente el rey Asuero cogió a este Amán y lo puso como segundo en el reino, mano derecha del rey. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. El rey mismo había dicho, todos tienen que hacer reverencia, inclinarse rodilla en tierra, cerviz al suelo cuando pase Amán por ahí. Aunque ni te mire a la cara, aunque vaya con su caballo distraído. Todos se inclinaban y se arrodillaban delante de Amán. Pero Mardoqueo no se inclinaba, ni se humillaba, ni se arrodillaba. Claro, la gente empezó a verlo. La gente empezó a ver que Mardoqueo se quedaba en pie. Vaya narices, ¿verdad? Por no decir otra palabra. Vaya firmeza de decir, yo no me arrodillo. Bueno, es que Dios ha dicho en su palabra que no te inclines ante nadie. Que solamente te inclines ante Dios. Dios, os lo he dicho al principio, Dios me lo recordaba durante la adoración. Dios dice, yo soy el primero y el postrero y fuera de mí no hay Dios. Solo a tu Dios adorarás. Jesús fue tentado de la misma manera, ¿te acuerdas? Cuando se le aparece el diablo, lo lleva al desierto y le dice, si postrado me adorares, yo te doy la mitad de los reinos de la tierra. Y Jesús dijo, no, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él adorarás, es exclusivo. No es que adoro a Dios y también puedo adorar a otros.
No, es solamente, exclusivamente a Dios. Y Mardoqueo era impermeable, sus convicciones. Mira, no había nadie que le apoyara en eso. No había nadie que le secundara en su actitud. Él era solo. ¿Y cuántas veces has estado tú en tu trabajo, en tu clase, en tu equipo, y eres el único cristiano? Y eres el único que dice, yo voy a hacer las cosas bien, yo no voy a mentir, yo no voy a robar, yo no voy a hacer nada indebido. Os he contado alguna vez que cuando yo trabajaba en la empresa de informática en Madrid, hace muchos años, y cada final de mes yo tenía que pasar a la secretaria de dirección el número de kilómetros que yo había hecho con mi coche visitando a los clientes. Porque esos kilómetros se traducían en dinero que me pagaba la empresa. Era la forma en que me pagaban la gasolina. Y el primer mes que yo estaba en ese cargo, pues yo todos los días anotaba en mi libreta 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, lo que fuera. Y final de mes yo sumé todo y se lo di a la secretaria. Y me dice, oye, ven, Carlos, un momento. Esto es lo que tú has hecho este mes. Y yo pensé que me iba a regañar. Yo pensé que me iba a decir, hombre, que has puesto muchos kilómetros aquí o qué, tú has engordado esta cifra. Y digo, sí, eso es lo que he hecho, porque mira, ahí al lado yo le pasé toda la lista. Día tal, visité a tal cliente en Tres Cantos, día tal, a tal, así, ¿no? Y los kilómetros. Y me dice, no, es que esto es muy poco. Nadie pasa tan pocos kilómetros. Y dije, pues yo, eso es lo que he hecho. Y ella prácticamente me estaba diciendo, es que vas a perjudicar a tus compañeros, porque claro, cuando el jefe, cuando el director vea que todos pasan una cantidad y la tuya está mucho más abajo, van a decir, o tú no trabajas nada, o tus compañeros son unos mentirosos porque la semana de ellos tiene 20 días y el mes tiene 60 días. Son tantos kilómetros que hacen. Digo, no, pues yo eso es lo que he hecho. Y conforme a eso es lo que yo reporto. Imagínate, todos en la empresa pasaban más kilómetros, porque era más dinerito para ellos. Y yo era el único cristiano, era el único. A veces yo estaba en conversaciones, las típicas conversaciones de empresa, donde lo normal es poner a parir al jefe, ¿no? El jefe es malo, el jefe no se entera de nada, el jefe no nos paga lo que debería pagarnos, el jefe debería tener mejores condiciones, es que los ordenadores que hay en la empresa son muy antiguos, es que todo se lo queda. Habéis estado así, habéis oído, ¿no? Me imagino conversaciones de ese tipo. Pues a mí me tocó muchas veces coger mi cafecito y me voy a tomar el cafecito a mi mesa y no me quedo más ahí en el office, donde eso era como una caza de brujas, ¿no? Todo el mundo ahí opinando y maldiciendo y criticando por deporte. Mardoqueo era el único que estaba ahí firme en sus convicciones y fue el que soportó la presión. Y una vez más, igual que a Daniel, Dios le respaldó, Dios también respaldó a Mardoqueo, y no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos que estaban allí también en el exilio, precisamente. Y Dios los libró, porque cuando Amán se dio cuenta que Mardoqueo no se inclinaba, empezó a tramar una manera de matar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Cuando él se enteró que era judío, dijo, tenemos que aniquilar a este pueblo. Qué curioso, ¿eh? El diablo siempre ha estado tratando de aniquilar al pueblo de Israel, de una o de otra manera. Y en muchas ocasiones ha dado grandes zarpazos al pueblo de Israel. El último y más fuerte fue el holocausto de los nazis, pero no lo consiguió. Y Mardoqueo fue librado de la mano de Amán, porque él tenía un compromiso con Dios de no ceder, de no saltarse las leyes de Dios, por mucho que eso amenazara su propia vida. Ojo, que a veces para nosotros la presión es perder una amistad o quizá perder un trabajo. Y aún así, ¿cuántas veces hemos cedido? Y quiero que sepas una cosa, es verdad que a día de hoy
es más difícil, por ejemplo, mantenerse a salvo de la contaminación de la sociedad para nuestros hijos y para nuestros jóvenes y para los adultos. Hoy en día, con el mundo de Internet, con las redes sociales, con esto que es una ventana abierta a cualquier cosa, que tú lo puedes mirar estando en tu habitación cuando nadie te ve, que tú lo puedes mirar en cualquier lugar y a cualquier hora, y tienes acceso a toda información buena y mala, propuestas buenas y malas, pornografía, codicias, deudas. Cada semana me entran mensajes del banco y me dice, ya lo tienes concedido. Y yo, ¿el qué? Si yo no he pedido nada. Y me pongo a leer y dice, aquí tienes tu préstamo, hasta 3.000 horas en 24 horas, hasta 3.000 euros en 24 horas, solo con que des un clic. Y yo digo, serán desgraciados, ¿cómo tratan a uno, ¿no? De pillarlo ahí con el anzuelo. Y te ponen ideas, el viaje que quieres hacer, el coche que te quieres comprar. Y yo digo, pero ¿será posible? Y no puedo bloquearlos porque son mensajes del banco. Pero tenemos a mano todo. Y es más difícil que hace 50 años. Yo sí lo creo. Cuando yo era crío, si quería ver pornografía, pues eso era una odisea. Porque a ver quién me iba a comprar a mí la revista pornográfica. A ver dónde la iba a esconder. Que no la vieran mis padres. Pero hoy, nuestros hijos, esos pequeñitos que tenéis en casa y que ya le habéis dado móvil, en contra del consejo nuestro, allá vosotros, pues ya tienen un móvil con acceso a Internet o una tablet con acceso a Internet o un ordenador allí, supuestamente para estudiar, con acceso a Internet. Y en el acceso a Internet, aunque tú no quieras, le van a saltar propuestas de pornografía. Y la van a ver. Las estadísticas son muy claras y no estadísticas hechas por cristianos, sino por profesores de colegios, por psicólogos, por sociólogos, que dicen que el acceso a la pornografía está siendo cada vez más temprano. Niños que se han quedado enganchados a la pornografía, ha aumentado las estadísticas, ni te cuento. Retos que hay en Internet, que les cuesta la vida muchas veces a los niños. Todos los días están pasando cosas de estas. Todos los días. Esta semana se suicidaron 2 niñas de 12 años. Gemelas. 12 años. Con 12 años, yo, que tengo ahora más de 50, con 12 años yo quería vivir frenéticamente. Yo quería jugar a todas horas. Yo quería divertirme a todas horas. Y te voy a contar algo. No sé a quién se lo contaba yo esta semana, pero a mí en el colegio me hacían bullying. Pero no era un drama. Yo era bajito y gordito. Aquí donde me ves. Ahora estoy a dieta y me está sentando muy bien. Mi mujer está más contenta que nunca. Pero yo era el más bajito de mi clase y era gordito. Mira, cuando hacíamos la prueba de los 1.000 metros, 1 kilómetro corriendo alrededor del campo de fútbol, a la segunda vuelta eran 3 vueltas y media, a la segunda vuelta el flato, y yo tenía que parar. Y el profesor no me creía. Tú lo que tienes es que adelgazar. Y yo, serás desgraciado, pero si tengo un balazo aquí ahora mismo que no puedo ni estirarme del flato que me daba. Y me hacían bullying. Y yo desarrollé, se lo contaba a los jóvenes, yo desarrollé una muleta para esa cojera emocional que yo tenía. Y es que yo me volví un cuentachistes, yo me volví el gracioso de mi clase para que me aceptaran, para no quedar aislado. Y para más colmo, yo era tan tímido que no me atrevía a hablar en público. Entonces mi única manera de salir de ese infierno tan horrible que yo experimentaba, de ese rechazo, de esa timidez, de esa minusvalía emocional que tenía, era contar chistes. Contando chistes yo veía que todos se acercaban a mí. Villanueva, cuéntanos un chiste, Villanueva, venga. Y yo era el que ideaba las trastadas en la clase. Vamos a hacer esto a este profesor y todos
venían a mi alrededor y yo, qué guay, ahora sí me siento importante. Yo desarrollé esa muleta hasta que Dios me sanó en un proceso largo que sigue todavía hoy y yo pude experimentar seguridad y también crecí. Pero sobre todo lo que me ayudó fue sanarme interiormente de la mano de Dios. Eso me ayudó a mí a no tener que tirar de ese recurso de estar siempre contando chistes para hacerme el gracioso y que me aceptaran. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? A mí me hacían bullying y no fue un trauma que digas, yo me quería quitar la vida, ¿no? Pues uno sortea esas cosas como teníamos recursos para salir de todo eso. Pero hoy en día es que a un niño le dicen 4 ojos en clase y ya tiene que venir hasta el psicólogo del gobierno para ver qué le ha pasado al niño, porque le han llamado 4 ojos por llevar gafas. Pero si eso ha existido toda la vida, y no digo que esté bien, por supuesto, no está bien. Pero hombre, es que ahora hemos creado o estamos criando una generación de niños hipersensibles que no se les puede tocar ni decir ni hacer nada, porque entonces pobrecito el niño. Ahora es más accesible el pecado, eso es verdad, pero también quiero decirte una cosa. Ahora hay más gracia de parte de Dios. Ahora la gracia que tú necesitas para vencer la presión del mundo es mayor. Porque dice Romanos 5:20 que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia que necesitaban los niños de hace 2 o 3 generaciones, o los jóvenes de hace 2 o 3 generaciones, pues era la que era. Y Dios la tenía ahí disponible para ellos. Ahora los jóvenes necesitan más gracia. Porque los jóvenes viven en una cultura donde ya pensar en casarse, eso es anticuado y retrógrado. Eso es de gente que está en otro planeta. Pensar en no drogarse, en no beber, eso es absurdo. O sea, cualquier joven que le diga a sus amigos de clase o a sus conocidos de clase, no, yo no voy al botellón, no, yo no quiero probar el porrito. Pues le van a decir, ¿tú qué eres? Tú eres un pringao, tú eres un idiota, ¿tú de qué vas? Y eso es una fuerte presión. Pero quiero que sepas que para esa presión, que se ha metido el pecado por todas partes en la sociedad, hay una sobreabundante gracia para que puedas salir victorioso de todo eso. Amén. Yo espero que tú lo creas, porque sí es posible que hoy en día haya Mardoqueos, que hoy en día haya Jeremías, que hoy en día haya gente como Moisés. Moisés dice la palabra de Dios que escogió, dice en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, con 40 años, escucha, 40 años. ¿Cuántos aquí tienen así en los 40 más o menos? Hay unos cuantos. Mira, Moisés, desde que nació, vivió en el palacio de Faraón. Tuvo la gracia de Dios de que lo crió su propia mamá. Y seguro sabemos que lo marcó fuertemente. Pero luego él siguió viviendo. Él estudió las normas militares de Egipto, él comía la comida de los egipcios, él tenía que conocer los dioses de los egipcios. Él fue criado como un egipcio más. 40 años. Oye, que no fue solo la adolescencia, hasta los 15 y luego ya. No, 40 años. Y dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, renunció a llamarse hijo de la hija del faraón, nieto del faraón. Rehusó a eso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, considerando por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sabes cuál es el galardón que estaba viendo Moisés? Jesucristo. Ese es el galardón para todos nosotros, que un día vamos a estar cara a cara con Él.
Y él tenía puesta la mirada allí. A él no le importaban los collares de oro que podía tener como parte de la familia real egipcia. No le importaba vivir en un palacio con los manjares y con toda la opulencia y con siervos que lo atendieran y con toda una vida acomodada. No, él dice que rehusó a todo eso. Pero ¿cómo pudo hacerlo? Dice que por la fe Moisés lo hizo. Por la fe. Daniel vimos que propuso en su corazón, tenía un compromiso. Moisés dice que por la fe. Él no se dejó afectar de la cultura, no se dejó afectar de ese lugar donde vivía. Mira, y yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos es soltar la cultura de los lugares donde venimos, soltar la cultura de nuestros países, pero no toda la cultura. No toda la cultura que es contraria a la palabra de Dios. Esa cultura donde el hombre pisotea a la mujer, esa cultura donde el hombre se emborracha en una celebración, esa cultura donde está bien mentir, donde está bien ser impuntual, donde no pasa nada por sobornar a un policía. Todas esas cosas y cuantas más, esa cultura yo la tengo que soltar. Yo tengo que rehusar a todo eso. Por supuesto. ¿Y cómo nos cuesta? En la forma de vestir. O sea, si en tu país las mujeres van vestidas de una manera que es obscena, pues por mucho que sea de tu país, por mucho que te hayas criado allí, ahora tú puedes rehusar a todo eso, poner tus ojos en el galardón y por fe vestir de otra manera. Y creo que no necesito especificar mucho allí, ¿verdad? Creo que no. Y si hace falta, lo hago. O sea, no hace falta ir enseñando los pechos, no hace falta ir marcando el trasero, no hace falta nada de todo eso. Nada. Es que en mi país, sí, me parece muy bien, tu país, allá ellos. Soltemos la cultura y los que somos españoles exactamente igual. O sea, estas leyes que hay ahora en España, esta sociedad donde todo vale, donde el libertinaje se está legislando. Yo a veces me da vergüenza ser español, me da vergüenza. Que en el mundo entero nos conozcan por cosas que han pasado en España, por ser pioneros en supuestamente los derechos de gente depravada. A mí me da vergüenza eso. Yo rehúso todo eso absolutamente. Es una de las razones por las que hemos puesto en marcha el proyecto del cuidado de los niños aquí, entre semana. Y qué bendición poder, de la manera que podemos en este momento, sacar a nuestros niños de la corte del faraón y tenerlos aquí de lunes a viernes por la mañana. Y se les cuida muy bien y se les mantiene instruyéndoles en la palabra de Dios. Los discípulos fueron impermeables también, los discípulos de Jesús. Leemos que fueron amenazados para no predicar el evangelio, para que se callaran, para que acomodaran el mensaje, que dijeran lo que quisieran, pero no en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no, momento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A mí no me metas presión porque la presión me motiva. Cuanto más me digas que me calle, más voy a hablar en nombre de Jesús. Cuanto más me digas que no haga esto, que da gloria a Dios, más lo voy a hacer. Ese debería de ser nuestra reacción como cristianos. La Biblia dice que los apóstoles estaban contentos de que los hubieran azotado y metido en la cárcel por causa del nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que para ellos eso fue un estímulo mayor. No fue acobardarse, ay no, vamos a parar 20 días de salir a evangelizar porque esta paliza que nos acaban de dar. Al revés, ellos dijeron que nos están castigando por hablar en nombre de Dios. Ya lo dijo Jesús, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. O sea que vamos otra vez con redoble. Si antes salíamos 4, ahora salgamos 8. Y vayamos por todo lugar a predicar el evangelio.
Pablo decidió, por supuesto, no contaminarse con nada de su sociedad. Pablo decía en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso. Mira esto, de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. De ninguna cosa hago caso. El tipo no se enredaba con nada, no se asustaba con nada. Sufrió naufragios. Él relata una cantidad de calamidades que le tocó vivir, persecuciones, cárceles, azotes no sé cuántas veces. Lo apedrearon, creyeron que estaba muerto ya, en coma lo dejaron. Pero él se levantaba y en cuanto tenía 2 gramos de fuerza, vamos a la misión, vamos a seguir predicando. Por cierto, tenemos un equipo hoy de 5 personas en Valencia ayudando a Pipe y Merce con el evento de Descubriendo la Verdad. Estamos esperando noticias y milagros allí y testimonios allí. Muy bien, sin embargo vemos otros hombres que sí que fueron permeables, que sí que fueron flojos y se dejaron de alguna manera influenciar y presionar de su entorno. Y podríamos contar algunos casos, los vamos a citar de pasada, porque quiero que oremos. Por ejemplo, Sansón. Sansón se dejó afectar de su generación y de la cultura de los filisteos. Balaam, un profeta que de alguna manera, sin ser judío ni nada, pero Dios le hablaba y le daba mensajes para las naciones. Y en cierta ocasión, Balaam fue llamado por un rey, Balac, y le dijo, oye, Balaam, ven aquí. Oigo que vienen los israelitas a mi territorio, yo quiero que me los maldigas. Pero mira, qué interesante, a mí lo que me enseña es que Balaam no conocía a Dios, porque si Balaam hubiera conocido a Dios, jamás, ni siquiera le hubiera preguntado a Dios, oye, ¿qué hago? ¿Los maldigo o no? Porque ya Dios dijo, no maldigas al pueblo de Israel porque te va a ir mal. El que maldice al pueblo de Israel, Dios ha dicho, yo lo voy a maldecir a él. Y el que bendiga al pueblo de Israel, dice Dios, yo lo voy a bendecir. Y eso quiere decir que a veces el don va a funcionar aunque tú no conozcas bien al Dios que sirves. Y eso quiere decir que Balaam, como no conocía a Dios y le gustaba esto, mira, ¿sabes lo que es esto, no? Esto es dinerito, la platica que se dice en vuestros países. Como le gustaba a Balaam, él dijo, bueno, voy a ver. En un principio, él de palabra dice, no, aunque Balac me dé todo el oro y la plata que tiene, yo voy a decir lo que Dios me diga. Pero, aun sabiendo que no debía preguntarle a Dios, va y le pregunta a Dios, oye, ¿qué hago? ¿Los maldigo o no? Si es como, mira, a veces viene la gente y me dice, ay, que me ha salido un trabajo, pero entonces yo tengo que faltar y no sé qué. ¿Para qué me preguntas? ¿Que no tienes un día libre para congregarte? Pues ¿para qué me preguntas? Es que no deberías ni preguntar. Te está pasando lo que a Balaam. Amas el dinerito. Y lo camuflas de necesidad. Pero no, es que amas el dinerito. Confía en Dios. Espera en Dios. Deleítate en Dios y Él hará. Esa es la fe que tú tienes que tener. Y lo mismo le pasó a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, gente que había visto milagros, gente que estaba oyendo de los apóstoles, los apóstoles que habían caminado con Jesús, les contaban todas las cosas a estos creyentes nuevos en Jerusalén, y Ananías y Zafira se convierten, pero les gustaba mucho el dinerito. Y como les gustaba el dinerito, pues quisieron mentir al Espíritu Santo. Y mintieron robando dinero que ellos se habían comprometido a dar a Dios, que nadie les había obligado a dar. Y fue terrible porque se dejaron afectar de todo eso, ¿no? Demas fue un discípulo de Pablo y le acompañó en uno de sus viajes. Pero un poco más adelante leemos en 2 de Timoteo que Pablo dice, Demas me ha dejado porque se ha ido al mundo, amando el mundo, amando el mundo.
se ha ido y no me acompaña en la misión. Y el mundo nos dice la palabra de Dios claramente qué cosas son. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y uno dice, ¿qué cosas hay en el mundo? Pues ahí te lo dice el apóstol. Todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque el deseo de Dios no pasa. O sea, si tu vida va a estar enfocada en amar, perseguir, desesperarte por las cosas del mundo, y no está hablando necesariamente de pecado, está hablando de cosas del mundo. Mira, una casa es una cosa del mundo, un coche es una cosa del mundo, un viaje es una cosa del mundo, una joya es una cosa del mundo. Todo eso va a pasar. El día que me entierren, bueno, quizá me entierran con el anillo, pero el anillo no va a entrar al reino de los cielos. El anillo se va a quedar ahí en el ataúd. Cuando yo resucite o cuando el Señor venga y nos lleve en el arrebatamiento, el anillo no se va. El reloj no se va. El coche no se va. La casita no se va. ¿Estás entendiendo? No necesariamente el mundo es pecado. Son cosas que tú y yo necesitamos. Lo que te está diciendo el apóstol es, no ames esas cosas. Tu amor tiene que ser para Dios. Primera y principalmente para Dios. Todo lo demás es segundo plano. Si es así y Dios te pide que renuncies, tú vas a ser capaz de renunciar. Pero si la casa está en el primer plano, si cualquier cosa o persona está en el primer lugar y Dios te pide que renuncies, tú vas a decir, no, esto es lo que más amo, no puedo renunciar a esto. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo va a pasar. Y si tú estás amando algo que va a pasar, un día te vas a encontrar en el aire, vas a decir, ¿y lo que yo tanto amaba, dónde está? Ay, mi esposa que era mi ídolo, yo sin ella no puedo vivir, y un día se la lleva el Señor, ¿y tú qué haces? ¿Te mueres? Mi hijo. Ay, es que mis hijos son los que me dan la vida, y el hijo se casa, ¿y qué vas a hacer tú cuando se vaya tu hijo? ¿Y si se va a vivir a otro país? Ya ni te cuento. ¿Qué vas a hacer? El que te daba la vida ya no está. Es que no es el que te da la vida. Eso es vanagloria. Cría a tu hijo sabiendo que le vas a tener que empujar del nido. Que ya tiene 40 años, sácalo de casa, hombre. Ya está cobrando la jubilación y todo y lo tienes ahí. No. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Mientras los músicos suben, quiero terminar diciéndote que tú y yo necesitamos ponernos límites. Necesitamos ponernos límites. En Juan, el apóstol en el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en esta sociedad, vivimos bajo una constitución, bajo unas leyes de España, de Cataluña, del ayuntamiento. Vivimos en un entorno, pero no somos de este entorno. Y eso lo tienes que tener muy claro. Ahora, tampoco puedes pretender vivir en una burbujita. Es imposible eso. De hecho, Dios no nos llama a vivir en una burbuja. Dios nos llama a estar en el mundo, pero no te contamines. No dejes que el mundo te influencie a ti. No seas tú influenciado por el mundo, sino más bien tú afecta lo más que puedas todo lo que te rodea. Dice Mateo 13:33 que Jesús hablaba de una parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió 3 medidas en la masa de harina. Metió la levadura
en la masa de harina y la amasó, la amasó, la amasó. Dice, hasta que todo fue leudado. Toda esa masa quedó afectada por la levadura. Así tiene que ser el reino de los cielos en tu vida. Tú coges la levadura del reino de los cielos y la empiezas a meter en tu mente, en tus emociones, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en tu sexualidad, en tu manejo del dinero, en toda tu vida. Tú empiezas a meter la levadura y lo empiezas a amasar todo. Le empiezas a hacer una amalgama ahí que se distribuya bien hasta que todo sea afectado por el reino de los cielos. Ay, pero es que yo tengo amigos que... Mételes la levadura. Y si no se leudan, fuera. Vas a tener que tomar decisiones de ese tipo. Y como no puedes vivir en una burbuja aislado de la sociedad, porque no es el plan de Dios, porque de esa manera no podemos ser luz, yo te animo a que si tú vas al gym, pues en el gym tú metas la levadura del reino de los cielos. Si tú vas a la universidad y vas al instituto, tú empieza a meter la levadura, a ver quién se leuda con eso. Levadura del reino de los cielos. Mételo en tu familia, mételo en tus amistades, participa en el AMPA del colegio de tus hijos y trata de leudar allí, si puedes. Donde tú estés, en tu empresa, en el lugar donde tú trabajas, empieza. Mira, vete a comer con tus compañeros de trabajo. Vete a tomar el café con ellos ahí en ese descansito del mediodía. En lugar de decir, no, yo es que ahí no voy porque no hablan más que guarradas. Y quizá es verdad, pero bueno, prueba algún día a tratar de meter tú un tema de conversación. Oiga, ¿y ustedes qué opinan de qué hay después de la muerte? ¿Qué dices tú? ¿Estás loco? A mí no me vengas a comer el coco. Bueno, pero trata de afectar el ambiente donde tú estás. No te aísles, porque si te aíslas es imposible que lo afectes. Dice Jeremías 15:19, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hablando la palabra de Dios a tu generación. Y dice, conviértanse ellos a ti. Y no te conviertas tú a ellos. Las dos cosas son importantes. Las dos cosas las tienes que tener en cuenta. Ay, no, que voy al cumpleaños de uno y acabas borracho con ellos. No vayas. Ponte límites. En tus creencias tienes que poner límites. ¿Qué puede afectar o qué puede no afectar a mis creencias? Que no comprometan tus creencias el ambiente alrededor de ti. Si hablar con determinadas personas me afecta a mi fe, yo tengo que dejar de hablar con esas personas. Es que es mi familia. Bueno, pues habla menos. No te dejes decir todo. Mira, a mí me tocó hacer eso con mis padres, con mis hermanos. Porque yo iba a comer a casa de la familia, todos los hermanos allí, las esposas, todos reunidos, y me empezaban a hablar mal de Enrique y Emma. Y yo me iba mal. Cuando yo iba como raro, ¿no? Porque cuando uno se expone a la murmuración, al juicio y a la crítica, y no haces nada, eso te afecta más de lo que tú crees. Y yo me iba mal. Hasta que yo dije, no, yo no voy a permitir esto. Por mucho que sean mis padres, a los que amo con todo mi corazón, por mucho que sean mis hermanos mayores y todo, a los que respeto, pero yo tengo que poner un límite aquí. Y a la siguiente vez yo dije, si volvéis a hablar mal de mis pastores, mal de la iglesia donde yo voy, no vuelvo a venir a comer aquí. Santo remedio, porque delante de mí no volvieron a decir nada. Pero nada, Ahora, me tocó poner límites, porque eso estaba permeando mi corazón, eso me estaba poniendo mal a mí cuando yo oía basura. No dejes que la basura entre a tu corazón, no tienes por qué permitirlo, ni aunque sea tu familia, no lo permitas, pon límites.
Y si alguien empieza a hablar mal de Dios y mal de la Biblia y mal de Jesucristo y mal de tu iglesia y mal de lo que tú haces en la vida cristiana, ponle freno a eso. Ponle límite. Vuélvete impermeable. Y si no se callan, entonces dile, mira, me voy, no quiero hablar. No tienes por qué exponerte a eso. Pensamientos. Tienes que cuidar tus pensamientos. Piensa bien de Dios, de su palabra, de las intenciones de Dios. Piensa bien de los demás. Y lo que te va a ayudar a pensar bien es que tú te empapes de la palabra de Dios. Mira, si tu tiempo de lectura de la Biblia es pobre, tu mente es pobre. Si tu tiempo de lectura y de meditación, no solo lectura, meditación, que tú entres allí a repasar lo que has leído, a digerir lo que has leído, eso es meditación. Meditación no es quedarse la mente en blanco, jamás hagas eso. No lo hagas porque la mente en blanco vienen demonios y se meten a tu mente. Pero si tú llenas la mente con la palabra de Dios, será imposible que la mentira entre allí y que nada que te pueda afectar entre allí. Pasará de largo porque tu mente estará llena de la verdad. Tu vaso estará rebosando y es imposible que entre otra cosa. Pero lee la Biblia. Mira, nos ponemos pesados a veces. En el curso de Conecta te lo decimos, por favor, todos los días crearos ese hábito saludable, igual que te lavas los dientes, igual que te duchas todos los días. Lee la Biblia todos los días, porque eso te va a dar una mente renovada, nueva. Y tú podrás estar oyendo 1000 cosas, la televisión, las canciones, que no te aconsejo que te expongas demasiado a ciertas cosas que vas a oír, pero que va a ser inevitable que en algún momento oigas, pero ya no te va a afectar, porque tu mente estará renovada, protegida. Cuida también tus relaciones. ¿Con quién pasas más tiempo? Yo, por ejemplo, hoy por hoy, yo no le pediría un consejo delicado, un consejo importante para mi vida. Yo no se lo pediría a un no creyente. Yo no iría a consultar a un no creyente, por muy bien que me caiga o por muy majo que sea. Yo no se lo consultaría a un no creyente. Yo se lo consultaría a un creyente maduro, a alguien espiritual, a alguien que haya demostrado que ha caminado con Dios, que tiene fruto espiritual en su vida. Yo no me iría de vacaciones a intimar con alguien, a celebrar con alguien que no son cristianos. No digo ir a un cumpleaños o algo así, no. Ahí tienes que estar. Ahí tienes que estar hasta que empiece el ambiente a torcerse. Ahí ya te vas. Pero yo no me casaría con alguien que no demuestre que tiene una fe inquebrantable en Jesucristo, que le ame más a Dios que a mí. Ese tipo de cosas tú las tienes que cuidar, porque luego, claro, es muy difícil mantenerse allí. Ponte límites, porque, mira, a veces te venden prendas que dicen, esto es impermeable a la lluvia, pero cuando llevas media hora lloviendo, ya empieza como a mojarse por dentro. No era tan impermeable como parecía. Y tú y yo no podemos ir de superhombres por la vida y de superwoman. No. Tampoco hace falta que te expongas a la lluvia constantemente. Va a haber lluvia, sí. Pero cuando llueve, normalmente uno se abriga y busca un lugar para refugiarse, ¿no? Uno no se queda, está lloviendo, ahora es cuando yo voy a la calle. Y me quedo ahí en el parque media hora, sí. No. Eso no lo tienes que hacer. No tienes que ir a la boca del lobo, no tienes que ir donde están los impíos, los perversos, los malos y estar con ellos todo el tiempo. No, pero en algún momento va a suceder y tú tienes que haber hecho tu tarea previa de ser impermeable, de poner límites a tu mente, poner límites a tus relaciones, saber hasta dónde vas a llegar, saber lo que puedes y lo que no puedes y conservarte para que Dios te respalde. Como respaldó a Daniel, como respaldó a Jeremías,
como respaldó a Mardoqueo. ¿Quién quiere ver el respaldo de Dios en su vida? Vuélvete impermeable. Estás en el mundo, estamos en una sociedad, pero de verdad pésima. Y no podemos abstraernos de eso. Pero sí podemos hacer cosas para que no nos afecte y que seamos impermeables. Nos ponemos en pie, vamos a orar.